Hay una frase muy conocida que invoca una tríada que le da sentido a la vida de las personas. Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. En el 2021, la parte de tener un hijo o una hija o un hije está bastante debatida y ya podemos ponernos de acuerdo en que es algo opcional, electivo y que no para todas y todas tiene la misma importancia. Sin embargo, en ciertos sectores, que generalmente son las personas que van a estar escuchando este podcast, no solo que vamos a estar muy de acuerdo con que queremos plantar no solo un árbol, sino muchos árboles, sino que también todas solemos en algún momento de la vida estar tentadas de escribir un libro. Y no solo tentadas, sino que a veces sentimos que deberíamos escribir un libro. Y esa premisa, esa invitación está tan vigente como en otros momentos estuvo la que ya debatimos. Hoy vengo a contarte la historia de un libro que no escribí y a contarte también por qué quizás no escriba ningún libro. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. En mis tiempos de viajera era casi de mala educación decir que no querías viajar. Era como que decir qué te gustaría hacer si tuvieras todo el dinero. Tenía que venir inmediatamente acompañado de algún deseo de viaje, de alguna intención de conocer el mundo, conocer culturas, personas y demás. Era como que había cierto estatus en que ese fuera el deseo. Por más que muchas personas no iban a hacer ningún movimiento hacia esa posibilidad, no iban a dejar ciertas comodidades, no iban a dejar de hacer lo que les gustaba hacer, pero era como que se esperaba de personas en cierta edad, con ciertas características, cuando le preguntaban qué querés hacer cuando salgas de la universidad y viajar. Como una extensión del deber ser viajero, una vez que el viaje se concretaba, una vez que empezábamos a habitar ese espacio, aparecía un segundo deber ser, que era el deber ser bloguero. Todas y todos queríamos escribir un blog con recetas del mundo, un blog con mis experiencias, con historias, con reflexiones, con aprendizajes, con fotos, con lo que sea. Pero siempre aparecía la idea del blog que de a poquito iba tirando para el lado del libro, ¿sí? Algunas personas recorrían esto a través de los viajes y otras, que interrumpíamos la etapa viajera para desarrollar la profesional, empezábamos a conectar con las ganas de escribir un libro que condense nuestro saber hacer, eso que estamos co-creando con las personas con las que trabajamos, eso que nos emociona, eso que nos impulsa, eso que nos llama la atención. Yo honestamente honro ese ímpetu, ese espíritu de querer compartir eso que nos hace bien, eso que nos transforma, eso que creemos que tiene la potencia de acompañar a transformar a otros. Lo que voy a cuestionar hoy acá es que tenga forma de libro. Pero para cuestionarlo me voy a parar en contarte que yo intenté escribir al menos 3 libros. Y hasta ahora llevo escritos, claramente ninguno. El primer libro que intenté escribir fue un libro que recolectaba las técnicas que usábamos en una compañía de teatro espontáneo, colaborativa y horizontal para compartirle a otras personas del universo del teatro espontáneo nuestra forma de mirar esta disciplina, este hacer, este dispositivo. Ese primer libro, el de las técnicas, no fue un emprendimiento solo mío, sino que lo hicimos con Sol, una gran amiga, una colega muy muy querida, con quien compartíamos este afán creativo, creador, lúdico, hippie, divertido del teatro espontáneo,
pero teníamos una patita en esta mirada, para ella quizás más ñoña y para mí un poquito más pragmática, de si esto está tan bueno, el mundo tiene que conocerlo. Long story short, llegamos a escribir unas 8 o 9 páginas, todo muy hippie, todo muy bonito, todo muy precioso, en papel, con colores. Recuerdo que usábamos lápices acuarelables y quedó ahí. ¿Por qué? Porque después yo me fui de viaje, ella se fue a vivir a otra provincia. Primer acto fallido, el libro de técnicas de teatro espontáneo. Segundo intento de libro surge a partir justamente de esta etapa viajera que te comenté, que el blog, que los registros, demás. Quería escribir cosas sobre la vida viajera. Bueno, nunca sucedió. Esta ni vale la pena contar más detalles. El siguiente libro, que era del que te quiero contar hoy, y es el que le da el título a este podcast, fue un libro que no solo quería yo hacer, sino que era pedido en algún punto, porque yo empecé a trabajar en el 2019 con viajeras y viajeros por el mundo como psicóloga, ¿no? Acompañaba en distintos formatos, pero sí empecé hacia el 2019-2020 yo ya llevaba un recorrido bastante nutrido de acompañamientos a personas en situaciones de viaje. Y en ese recorrido había empezado a ver cosas que se repetían, habíamos empezado a crear herramientas con las personas a las que acompañaba, y habíamos empezado a encontrar puntos en común, cosas que no solo le servían a una persona, habíamos empezado a producir saber, a co-crear nuevos saberes. Entonces, el libro, que siempre estuvo ahí, empezó a pulsar con más fuerza. Siempre supe, tanto en el tecniquero como en el de viajes, como en el de psicóloga viajera, que esa no iba a ser una tarea que yo encarara sola o en soledad. Siempre apunté a libros creados en algún punto colectivamente. Por ende, esa vez, a finales del 2020, decidí empezar a entrevistar a las personas con las que trabajaba, con quienes habíamos desarrollado distintas herramientas, habíamos co-creado formas de leer su viaje. Les invité a entrevistarles y a empezar a como a co-crear ese nuevo material que curiosamente iba a tener como objetivo económico aportar a una ONG que estaba ayudando en la reforestación de las sierras de Córdoba. O sea, iba a matar 2 pájaros de un tiro. Íbamos a escribir el libro y íbamos a ayudar a plantar un montón de árboles. Sucede el 2020, hago un par de entrevistas y bueno, pasa la vida. No me mudé, empecé a desarrollar este nuevo camino de mi negocio y el libro quedó en el tintero. Durante todo el 2021 ese libro fue como una piedra en mi mochila porque había un compromiso con otras personas que habían sido co-creadoras. Y de hecho, hace muy poquito, unas semanas antes de que esto salga, para poder animarme a grabar este podcast, les escribí a estas co-creadoras contándoles de los procesos detrás del libro que no salió, de cómo eso impulsa este podcast, ya te voy a explicar cómo, y pidiéndoles disculpas y avisándoles que ese material está ahí por si ellas lo quieren. En fin, ese libro no sucedió, pero no sucedió no porque no era interesante el tema, no porque no fuera necesario, no porque, no sé, porque no tuviéramos nada para decir. Sucedió porque a mí, Valentina Ferrario, la tarea de sentarme a escribir un libro me resulta muy difícil. Nivel de dificultad máxima, 10, máximo, total. De hecho, hace poco conté en Instagram que yo hasta sufro para hacer un ensayo de una entrega final de un diplomado, de un posgrado y demás. Imagínense un libro. Yo que odio la edición profunda, que me aburro facilísimo, facilísimo, que me llevo muy mal con el universo de las citas, de las normas APA, de ir a consultar libros, de recordar conceptos. ¿Por qué yo me mentí a mí misma diciendo que iba a hacer un libro? Y bueno, creo que la respuesta está en esa frase con la que empezamos y en el estatus del que hablamos y sobre todo en las ganas de compartir eso que sabemos que hace bien. Las ganas de que no se quede encerrado en nuestra práctica, las ganas de que haya otras personas que puedan tomar lo que hacemos, enriquecerlo, nutrirlo, darlo vuelta y seguirlo expandiendo. Realmente para mí es muy emocionante
co-crear saberes, producir conocimiento, darme cuenta que estoy con alguien y estamos pensando algo nuevo, aunque sea nuevo para nosotros. O estar con algún consultante y darnos cuenta que eso que estamos hablando le puede ser útil a otra persona. O estar con una profesional que está creando algo de la hostia y que quiero salir a compartirlo en el mundo. Es es muy, para mí es muy grande cuando pasa algo de eso y a la vez tan grande que se te empieza como a escurrir de las manos. Es como, todo esto que está re bueno, alguien tiene que escribirlo. Y esa es la forma. Hay que sistematizar. No sé si a ustedes les pasaba, pero a mí en la facultad todo el rato, psicología sociocomunitaria, teatro espontáneo, es como, hay que sistematizar. Pero nadie quería sistematizar, nadie quiere escribir el libro, o por lo menos no siempre es tan fácil de encontrar la persona que va a poder juntar la intención, la práctica y esa disponibilidad específica de trabajar con la palabra escrita. Y eso termina redundando en que muchas veces hay gente haciendo cosas increíbles que nunca son sistematizadas y nunca son conocidas. Y que a veces quienes llegan a escribir los libros o quienes llegan a hacer sus ponencias en congresos o quienes llegan a crear servicios poderosos con eso que hacen, no tienen la misma sustancia, no tienen la misma contundencia, pero sí tuvieron esa sistematización que les permite compartirlo con el mundo. Muchas veces, recuerdo mucho en el universo del teatro espontáneo de decir, oh, al final el teatro playback es mucho más básico que el teatro espontáneo. Pero van y hacen talleres, formaciones por todo el mundo, están en todo el mundo y nosotros seguimos acá remándola en un par de espacios independientes. Y más allá de un montón de análisis políticos en eso, una gran diferencia entre el teatro espontáneo y el teatro playback era que los de playback sí sistematizaban. El teatro playback nace, no es inocente esto, en el hemisferio norte, nace en el mundo angloparlante. ¿Qué es el mundo de la sistematización de la palabra escrita? Es el mundo de los libros con fondo blanco. El teatro espontáneo nacía en Latinoamérica, en grupos horizontales, en colectivos, en espacios comunitarios. Y es normal, o no sé si es normal, qué palabra más rara. Es esperable que en esos contextos la palabra escrita, el libro ordenado, lineal, racional, europeizado, no tenga la misma presencia o no tenga la misma facilidad de llegar. Hoy no quiero pararme a decir que una cosa es mejor que otra. Lo que quiero traer al centro de la conversación es que sistematizar cumple una función y que yo quiero honrarlo, yo quiero ocuparme de que eso suceda. Una metáfora que me ayuda a pensar esto que te estoy compartiendo y que corro el riesgo de que no la entiendas porque la pienso mucho con imágenes y esto es un podcast, es pensar el trabajo que hacemos y la producción de conocimiento que vamos haciendo en nuestro trabajo como la lluvia. Hay lugares donde llueve más, hay lugares donde llueve menos, hay temporadas, hay distintos tipos de suelo, hay distintos tipos de necesidades. La gracia de poder sistematizar es que llueva como llueva donde llueva, nosotros podemos crear recipientes que nos permitan redistribuir esa agua, nos permitan usar esa agua para que llegue a los lugares donde tiene que llegar. Entonces, cuando creamos un libro, y ahora vamos a hablar de otras formas, pero otras formas de sistematizar, es como si pusiéramos ese recipiente en un lugar donde ya está lloviendo, no le quitamos a la tierra del lugar la posibilidad de mojarse, pero recolectamos un poco para poder trasladarlo a otro lugar y ayudar a que otra planta crezca y ayudar a que otro terreno se humedezca y ayudar a que otras cosas sucedan y se activen en el orden de la vida. Por eso yo creo que sistematizar es algo tan potente y tan necesario y por eso creo que he intentado escribir 3 libros fallidos. Porque me interesa que eso que co-creamos no se quede en las 4 paredes o en la pantalla de Zoom que estemos usando, sino que pueda ser llevado a los lugares donde eso se pueda potenciar, expandir, multiplicar, mejorar, criticar y seguir creciendo. El problema es cuando nos quedamos con la idea de que la única forma de llevar agua a otras tierras es a través del libro. Porque eso deja solo en manos de las personas que tienen esa costumbre, esa disciplina, esa manera o ese lenguaje incorporado, la tarea de sistematizar un montón de prácticas
que no siempre se acercan al mundo de la palabra escrita, al mundo del libro. Yo no quiero que nos paralicemos y de hecho estar grabando este podcast me da un poquito de vértigo porque acá estoy transparentando muchos de mis posicionamientos que poco tienen que ver con los negocios digitales o que todo tienen que ver con los negocios digitales tal como los entiendo. Decía, no quiero que nos paralicemos y este podcast va en ese camino, porque creo que sistematizar es importante, pero si lo intentamos hacer de formas que no nos son cómodas, que no funcionan en nuestra vida cotidiana, que no son vivibles, al final nos quedamos sin hacer nada. Hoy te invito con este podcast a pensar otras formas más latinoamericanas, más flexibles, más en construcción e incluso me atrevo a decir más precarias, pero más propias. Un podcast, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo en diferido, la creación de servicios donde creamos workbooks, creamos materiales, creamos recursos, creamos secuencias, creamos actividades. Esos son los caminos que yo voy encontrando en mi práctica. No son mejores, pero tampoco son peores que el libro escrito. Sí, para mí son más interesantes porque están más cercanos a mi práctica y a la práctica de muchas de las mujeres que acompaño. Mujeres que están creando servicios de la hostia, mujeres que están aprendiendo y co-creando con las personas con las que trabajan sistemas, herramientas, metodologías, reflexiones, teorías, arte, expresión, lenguajes, un montón de cosas que si esperamos a crear ese libro, fondo blanco, letras negras, ideas lineales, nunca vamos a llegar a conocerlos. A mí me interesa traer voces de mujeres, voces en movimiento, voces que están en plena creación y que comparten ese estar haciendo en un hacer imperfecto, humanizado y por supuesto con las personas al centro. Y sí, quizás notaste que empiezo a hablar más fuerte y me empiezo a apasionar, porque me importa en serio. De hecho, este podcast fue llevado como trabajo final al diplomado que estaba haciendo de prácticas narrativas. Y una de las preguntas que me hicieron es si no me da miedo que en la circulación sin límites, sin control que tienen este tipo de formatos, no termine siendo usado para cosas que no tienen nada que ver con mi intención inicial. En ese momento el profe, Cristian, si estás escuchando esto, dice, como por ejemplo ha pasado de que citan a Paulo Freire en ciertos contextos de la terapia narrativa desde paradigmas muy distintos. Y lo único que yo puedo ver ahí, quizás peco de pragmática, probablemente lo haga, es que Freire había llegado a ser conocido, había llegado a decir en voz alta lo que pensaba, había escrito su libro. Bueno, hacer este podcast, las entrevistas que se vienen, las conversaciones que van a circular en torno a esto, probablemente no siempre sean entendidas como a mí me interesa. Pero por lo menos estamos poniendo ahí la voz en alto de una, de dos, de 10 mujeres. Porque sí, este primer mes estoy hablando mucho yo y estoy hablando mucho de estas experiencias para sentar bases, para empezar a armar el contexto. Pero todo, cada conversación, cada historia está atravesado por la colaboración, por la presencia de un montón de otras personas que han ido nutriendo, tensionando, engrosando e incluso cacheteando un poco lo que íbamos haciendo. Este es un saber en movimiento, que apuesta a estas personas que están creando formas de trabajo poderosas y que no han encontrado en los formatos tradicionales maneras de comunicarlo al mundo. Y ya a esta altura quizás ni lo recuerden, pero empezamos con esa frase de Martí de plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y hay algo de esa intención que yo sí quiero honrar, que es la intención de trascender, de hacer un movimiento que va más allá de uno y de su consultorio, de su taller, de su programa, para poder compartir eso que funciona, para poder expandir aquello que es útil, para poder multiplicar aquello que nos emociona y nos transforma. Quizás resuenes con esta forma podcast, quizás te parezca un sacrilegio no estar escribiendo libros, quizás esto te impulse a buscar tu propia manera de sistematizar. Ojalá que esta última opción sea la que conecte con vos en este momento. No hace falta ser Paulo Freire, no hace falta escribir el libro. Podemos empezar a llevar ese baldecito con agua, a compartir eso que estamos haciendo, que sabemos hacer, para que otras personas puedan nutrirse de eso. Nuestra voz vale, es imperfecta, es en proceso, pero siempre y cuando podamos conectar con las personas al centro, seguramente a alguien le va a aportar.
Y hasta acá llegamos con este episodio de Las personas al centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como @valentinaferrario.psi. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima. Esta partecita del podcast es solo para las curiosas que se quedaron hasta el final. Como bien te conté en este episodio, la sistematización que estoy haciendo en mi negocio tiene dos grandes pilares. Uno es este podcast, que un poco de eso hablé hoy, que es de la palabra hablada, viva y en movimiento y que va a tener lugar con las entrevistas. El episodio que viene va de eso. Y la segunda son mis cursos, mis talleres y mis programas donde condenso todo lo que he aprendido trabajando con profesionales de distintos lugares del mundo, de muchos rubros y con muchos estilos, para transmitirlo de la forma más cercana, viva y dinámica posible, para que puedan acercarse a crear formas de trabajo en el universo de los servicios online, donde puedan poner a las personas al centro y a la vez y a la par crecer en lo que hacen. Estos días he lanzado un nuevo recurso gratuito orientado hacia allá y que de hecho es una pequeña sistematización de lo aprendido sobre liberar la agenda llena. Si todavía no lo descargaste, te voy a dejar las coordenadas debajo de este episodio o también lo podés encontrar en mi web www.valentinaferrario.com. Espero que te sirva, espero que si te da curiosidad vayas, lo chusmees y me cuentes qué te parece. Y te agradezco una vez más por haberte quedado hasta el final del final del final. Nos vemos en el próximo episodio.